Bienvenidos a la cuarta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy con un capítulo especial al que hemos titulado Spoilers de la vida. Y es que hay ciertas vivencias o situaciones que nos pasan a todos o a un número significativo de personas. Y pensamos que verbalizarlo es una forma de aligerar la carga y de ver que no estamos solos en esto, que nuestras dudas e inquietudes son también las de otros muchos. Y para ello hemos invitado hoy al podcast a Montse Cazcarra, psicóloga y escritora de un fantástico libro que encontraréis en las notas del podcast. Montse, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, creo que va a ser una charla súper interesante y que vas a aportar un montón con tu visión, tanto en consulta con las personas que te llegan, como quizá en tu propia experiencia personal. Y decía yo, pues temas así que nos afectan un poco a todos, ¿no? Se me ocurre un primer spoiler de la vida que seguramente os encontraréis y es ese proceso natural que hacemos a veces con los padres de, oye, mira, en la infancia siento que idolatro a mi padre, ¿no? Que es como un súper referente. Luego vas a la adolescencia, que es una etapa súper vulnerable y de repente hasta te avergüenzan, no te entienden. Y luego como que en la edad adulta te reconcilias un poco más, ¿no? Y dices, bueno, lo hicieron lo mejor que pudieron. Sí, yo creo que a medida que vamos creciendo vamos siendo como más conscientes de nuestras propias necesidades y también de lo que nos han podido ofrecer y de lo que hemos podido necesitar y no nos han ofrecido, ¿no? Entonces ahí hay un proceso muy interesante que se llama diferenciación, ¿no? Que es yo como individuo voy separándome del vínculo, bueno, del vínculo de la figura que representan mis cuidadores principales. Yo empiezo a explorar mis intereses, mis gustos, lo que yo necesito, desmarcándome de lo que sería lo contrario, que sería la fusión, ¿no? Cuando somos peques, construimos relaciones con nuestros cuidadores principales y ellos con nosotros desde la jerarquía. Ellos nos cuidan a nosotros y nosotros debemos ser cuidados por ellos, ¿no? Somos seres completamente dependientes, ¿no? De hecho, el ser humano es uno de los mamíferos que nace como menos desarrollado precisamente por la complejidad del sistema nervioso a nivel, pues, de tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, nacemos como con mucha necesidad de ser cuidados. De ahí que esa verticalidad tenga mucho sentido. Pero a medida que vamos creciendo y nos vamos diferenciando como individuos, como personas ya cada vez más adultas, es importante que pasemos de la verticalidad a la horizontalidad. Y esto no siempre es fácil, porque dependiendo de cómo haya sido la crianza, los estilos de crianza que hayamos recibido y el tipo de apego que hayamos generado con nuestros cuidadores principales, tendremos como más o menos resistencias por nuestra parte a la hora de diferenciarnos, de reclamar nuestra independencia y nuestra autonomía, pero también por parte, pues, de nuestros cuidadores principales, ¿no? Si yo soy una madre ansiosa, más tirando ansiosa, muy preocupadiza, que necesita tener como a sus retoños cerquita para sentirse segura de que están bien y así yo también estar bien, tendré dificultades a la hora de otorgar esa autonomía tan necesaria, ¿no? Para mis hijos o mis hijas. Entonces, un poquito como que este proceso no siempre es fácil, surgen obstáculos por una parte y por otra, pero es muy necesaria para reclamar nuestra independencia y para ir construyendo nuestra identidad. Mencionabas la adolescencia. La adolescencia es una etapa súper interesante porque lo que vemos es que cuando somos pequeños podemos ser como más complacientes, no podemos caer más en ese rol de ser niño bueno, niña buena, de no dar problemas, pero en la adolescencia empezamos a relacionarnos con nuestros iguales de una manera distinta y a reclamar lo que nos gusta, lo que nos interesa. Y también esto está muy relacionado con el sentido de pertenencia que va cambiando. Igual que al principio, cuando éramos más pequeños, la pertenencia venía propiamente dada más por el sistema familia, en la adolescencia empezamos a buscar nuestra identidad con nuestros iguales y el sentido de pertenencia
se comparte en gran medida con los grupos de iguales. Y esto nos ayuda, pues eso, a hacer el reclamo de nuestra identidad propiamente, ¿no? Pues qué me gusta, qué necesito, qué me hace sentir bien, qué no. De ahí que siempre haya como esos cambios de gustos, ¿no? Vamos como dando un poquito tumbos a ver con qué me siento como más yo. Y en la edad adulta dejamos todo este reclamo, esta rebeldía que a veces los padres y las madres en consulta me dicen, es que mi hija es rebelde, bueno, pues es que en parte le toca, ¿no? Forma parte del proceso natural del diferenciarse. En la edad adulta podemos adoptar una mirada más compasiva. Somos personas adultas, empezamos a entender de qué va la cosa, ¿no? De qué va la vida adulta, empezamos a ver pues que ni nuestros padres eran tan perfectos como pensábamos cuando éramos pequeños, porque también debíamos pensar eso para sobrevivir, ¿no? En un término de supervivencia estrictamente, pero también podemos de alguna manera adoptar una mirada más compasiva desde el que han recibido ellos como educación, porque no nos han ofrecido lo que nos han ofrecido y no nos han ofrecido otra cosa, ¿no? Entonces tenemos como una visión mucho más rica y por lo tanto si es más rica también es como más flexible, más compasiva y más enriquecedora de cara a nosotros y a los vínculos con ellos. Totalmente. Yo creo que también, sobre todo por edad, porque te toca, ¿no? Y al final cuando eres adulto dices, uy, no sé yo cómo lo haría, ¿no? Entonces es como que de alguna manera te pones en sus zapatos. Y hablabas también del tema de verticalizar las relaciones, que luego se lleva mucho a la pareja. Y me parece interesante porque, bueno, tiene sentido, ¿no? Cuando eres dependiente de tu padre o de tu madre, porque eres un bebé, pero a medida que vas creciendo, luego las relaciones deberían ser más horizontales, ¿no? Más de iguales, de, oye, cada uno con su rol, cada uno es adulto, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer, pero yo creo que en la familia, y esto da como lugar a otro spoiler, ¿no? De cuando sientas que has alcanzado tu paz mental y tu paz espiritual, vete a casa de tus padres una semana y ahí arde Troya, porque, y mira, rescato este spoiler porque venimos de las Navidades, que es una época en la que suele ocurrir mucho esto, ¿no? Sí. Vacaciones también, que dices, jolín, pero si de repente veo que se vuelven a reproducir todos los roles, y una cosa es como mantener un buen vínculo con tu familia a distancia, ¿no? Cuando les puedes llamar o de vez en cuando ir a comer con ellos, pero claro, cuando tienes que pasar una semana, un mes, dices, ostras, qué difícil. La distancia física nos ayuda a poner distancia emocional, ¿no? A veces el poner y mantener límites es mucho más fácil si nos separa distancia física, incluso a nivel geográfico, ¿no? Y cuando volvemos al sistema familia, yo me lo imagino como si estuviéramos en una bola de cristal de estas llenas de nieve y al volver al sistema familia, familia de origen, lo que yo me imagino como que nuestra familia está como sacudiendo esa bola, ¿no? De alguna forma. Es relativamente fácil poder construir paz mental contigo mismo si nos alejamos de vínculos que nos agitan, ¿no? Al final, pues los límites nos ayudan justamente a eso, a preservar nuestra paz mental. Pero hay circunstancias, hay momentos en los que mantener esos límites puede ser especialmente difícil o incluso entonces si nos rodeamos de vínculos que nos recuerdan a lo vivido y que a lo mejor no ha podido ser reparado, o lo vivido es más de lo mismo que llevamos viviendo desde, bueno, pues prácticamente toda la vida, es fácil que conectemos con heridas y también darnos cuenta desde una mirada más adulta, incluso más observadora, eh, qué es lo que está sucediendo en el sistema familia de origen y cómo yo me desmarco de ello. Y eso también nos genera mucha incomodidad, ¿no? Porque conectamos con el rechazo, con el yo no quiero esto para mí. Y esto también como que colinda mucho con esas creencias que tenemos respecto a la familia, ¿no? De, pues como es familia, pues todos tenemos que querernos, tenemos que llevarnos bien, tienen que caernos todos bien y nos genera mucha incomodidad. Totalmente. O sea, yo creo que también es posible, ¿no? Romper lazos de familia. Lo que pasa que está como muy idealizado el vínculo, lo que tú dices. Y al final yo creo que también es un tema generacional, que antes por nuestros abuelos, incluso nuestros padres, tenían como más prioritario el darnos de comer o sacarnos adelante o darnos una educación, pero a lo mejor el tema de las emociones no estaba tan a la orden del día como ahora. Entonces, también creo que
es necesario hacer hincapié en que, oye, que un hijo también te puede reprochar algo o decir algo sin que eso significa que estés faltando al respeto a la figura de tus padres, ¿no? Que al final yo creo que es como abrir conversaciones. Lo que pasa que desde la confianza, muchas veces la confianza da asco, ¿no? Como dicen, y te saltas un poco todos los protocolos y en vez de hacerlo de una manera amable y asertiva, pues lo haces desde el juicio, desde la exigencia y claro, aquí es donde sale pues todo el tema. Claro, y a veces te cansas de aguantar, ¿no? Y es el enfado quien termina hablando por ti. Porque quizás ese enfado lo hemos llevado de una manera como escondida, silenciada, como que lo hemos estado acumulando, conteniendo la rabia de alguna forma para evitar que haya más conflictos, para evitar sacudir las dinámicas internas propias de la familia. Entonces yo he podido estar conteniéndome mucho y de repente un día pues el enfado toma el control y sale esa parte que reclama también lo que necesita, lo que merece, ¿no? Sí, como distanciarse a veces de la emoción un poco para poner algo de cabeza, que no es fácil, yo creo que requiere mucho trabajo personal, ¿no? Y luego también otro spoiler que se me venía a la cabeza hablando de la familia es el tema del dinero. O sea, porque si no lo has vivido en primera persona, seguro que conoces a algún miembro de tu familia que ha tenido una trifulca o se ha enfadado con algún otro miembro por tema de herencias. Claro, yo lo pienso y digo, ostras, el dinero es como un motor que mueve, ¿no? Que moviliza muchísimo y ya no solo entre hermanos por una herencia y demás, sino también en un divorcio. Dices, jolín, ¿cómo? Dos personas que se han querido tantísimo, que han compartido una vida, ahora entran en un tira y afloja de que los dos pueden perder muchísimo por este tema, ¿no? Mm. Bueno, en el dinero se encuentran como confluyendo diferentes factores, ¿no? Tenemos cuestión de poder, cuestión de mi vivencia propia con el dinero, ¿no? También cuestión de supervivencia, porque en términos como muy extremos el dinero es supervivencia y también un poco cuestión de reclamar lo que es mío, ¿no? Pues si yo siento que a lo mejor he estado dando mucho en la relación, pues por una cuestión de dignidad quizás yo ahora siento que no puedo dejar ir eso que también considero que es mío, ¿no? Es un tema complicado y creo que cuando hablamos de dinero lo llevamos siempre a unos términos como muy superficiales. Como es dinero, no importa. Bueno, detrás del dinero hay cuestiones emocionales y para entender realmente las dificultades que experimentamos con el dinero, creo que es importante dejar de lado como es dinero superficial y preguntarnos cuál es mi relación con el dinero, por qué el dinero me está importando más o menos y por qué yo hago cierta gestión del dinero, ¿no? Yendo más allá. Al final, fíjate que antes lo comentabas, venimos de generaciones en las que la realidad emocional poco se ha tenido en cuenta. Hace menos de un siglo que nuestro país estaba en guerra. Esto significa que tenemos muchos aprendizajes ligados a la supervivencia de manera literal, ¿no? Y creo que con la comida lo vemos muy claramente. Pues yo recuerdo pues, que para mi abuela el llenar la comida, llenar la mesa de comida era como signo de estima, de cuidado. Bueno, pues todo esto no es gratuito. Hay muchos aprendizajes en torno a lo que es la riqueza, la abundancia, el dinero, pero también con con su connotación más como emocional. Totalmente, qué interesante, ¿no? Lo que dices, porque como cambia en función de las generaciones y luego también de las creencias que tenemos asociadas al dinero, ¿no? Como que se nos ha vendido o hemos comprado la idea de el dinero corrompe, no puedes ser rico y ser buena persona. Entonces, claro, eso está como un poco en el inconsciente y al final, oye, pues lo que tú decías, es que es un recurso que utilizamos todos los días y que es necesario para la vida. Entonces, como no banalizarlo, darle la importancia que se merece, pero también como un poco de autoconsciencia, ¿no? De decir, bueno, hasta qué punto estoy dejando o entrando en un conflicto por Sí. esto. Y decidir conscientemente cuál es el peso que quieres que tenga el dinero para ti, qué quieres que signifique, ¿no? Si quieres que signifique riqueza material, si quieres que signifique seguridad financiera, si quieres que tenga otro tipo de significado, pero decirlo de manera consciente, sabiendo de dónde vengo y hacia dónde quiero ir al respecto. Total. Oye, Monse, y en otro orden de cosas, se me venía también otro spoiler a la cabeza que tiene que ver mucho con los miedos, que yo sé que en psicología se abordan un montón.
Y yo voy a decir personalmente el miedo a conducir, ansiedad al volante, porque sé que es algo que me ha pasado en primera persona y le ha pasado a otra mucha gente. Pero bueno, aquí cada uno puede elegir su miedo, ¿eh? Miedo a volar, miedo a algunos animales, a subirse en un ascensor. Y claro, yo pienso, jolín, ¿hasta qué punto muchas veces la emoción, ¿no? Del miedo que está ahí para prevenirnos de que nos puedan suceder cosas, puede ser tan pesada como para que dejemos de hacer cosas que en el fondo nos hacen bien? Ujú. Claro, nos hacen bien, ¿para qué? ¿Desde dónde? ¿No? Porque quiero decir, el miedo a volar, por ejemplo, le estamos pidiendo a nuestro cuerpo que se someta a una situación para la que no está preparada. Entonces, es como muy comprensible desde un punto de vista evolutivo que aparezca ese miedo. Y también en los miedos hay mucho de control. Quiero decir, si yo pierdo el control, que es lo que me puede proporcionar seguridad, este miedo aparecerá todavía, pues quizás en su versión más arrolladora. Entonces, claro, hay miedos que resultan limitantes y hay miedos que pueden aparecer, pero que en realidad, pues quizás para mí no resultan tan limitantes, ¿no? Puedo tener miedo a las arañas, pero si yo no vivo, yo qué sé, en Australia, pues a lo mejor tampoco es tan problema que yo tenga miedo a las arañas, ¿no? Creo que es importante no olvidarnos del sentido evolutivo del miedo y también entender cómo se manifiesta en nuestro cuerpo todos esos cambios que experimentamos a raíz de estar expuestos a ese estímulo. Y luego preguntarnos si para nuestro estilo de vida, para el estilo de vida que yo quiero llevar, tenemos o no que superarlo. Porque ya te digo, a lo mejor, pues si yo quiero viajar y tengo miedo a volar, pues sí, me tocará hacerle frente, pero si yo tengo miedo a las arañas y no estoy expuesta a grandes arácnidos en mi día a día, ¿para qué voy a superarlo, no? Entonces, creo que es importante entenderlo desde ahí. Y también entender que el miedo envenena un poco nuestro pensamiento. Quiero decir, hay una parte adaptativa del miedo que nos avisa de que hay peligros, pero a veces objetivamente no estamos en peligro o no estamos tan en peligro como nos dice nuestro cuerpo, ¿no? Incluso a nivel físico. Y es importante distinguir lo adaptativo de lo desadaptativo. Pues sí, conducir puede ser una práctica peligrosa. Las estadísticas nos lo dicen, pero realmente es tan peligroso como yo me estoy diciendo en ese momento. Será importante también construir confianza respecto a nuestra capacidad para superar esa situación. El sentido de que conducir supone dejar ir el control. Yo tengo el control del volante, pero no tengo control de lo que sucede en mi entorno. Entonces, será importante construir mi propia confianza en mi propia capacidad para, a pesar de lo que suceda a mi entorno, yo saber que lo podré gestionar. Totalmente, como confiar en los recursos o las herramientas que tienes, ¿no? De alguna manera, y hablabas del control, me lleva mucho a la preocupación, que es como muchas veces anticipar sucesos catastróficos que pueden ocurrir. Puede ser basado en una experiencia previa que tú hayas tenido y haya salido mal, puede ser que sí. Otras veces es porque otros les ha pasado y ya como que pones su caso en el tuyo, que como a ellos les ha pasado, a ti te va a pasar también. Y luego yo creo que también influye mucho la familia en esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Si tienes una madre que se preocupa mucho y de pequeño te ha metido en el inconsciente, oye, ten cuidado, te vas a caer, no hagas esto, no hagas lo otro, puede ser que a lo mejor genéticamente hayamos desarrollado un poco más como miedo a este tipo de cosas, ¿no? Sí, hay una parte que tiene que ver con la genética, ¿no? Y con la predisposición a, por ejemplo, pues desarrollar más trastornos ansiosos o cuadros depresivos. Sí, hay una parte que es genética y una parte que es aprendida en la socialización. Nuestros cuidadores principales nos acompañan a ir por la vida, nos enseñan cómo debemos actuar ante determinadas situaciones, cómo va a ser el mundo de agradable o desagradable, incómodo o doloroso para nosotros, ¿no? Y si tenemos uno de nuestros cuidadores principales o ambos que de alguna manera bueno, experimentan ciertos patrones más ansiosos, ven el peligro en todas partes o lo resaltan, porque en realidad el mundo puede ser peligroso, ¿no? Lo vemos en las noticias, pero incluso lo hemos experimentado en nuestra propia carne, pero es realmente tan peligroso como estamos trasladando con ese mensaje, como estamos transmitiendo con ese mensaje. Entonces, claro, sí, nuestra manera de aprender a ir por el mundo es a través de los mensajes y a través de
los consejos, las recomendaciones que se nos ofrece, yo acabaré integrando la idea de que el mundo es tan o más peligroso, según me digan, y también hay una cara B de la cual se habla menos, que es cuanto más avise, cuanto más intente yo cuidar pues a mis hijos o a mis hijas desde ahí, más les puedo estar trasladando el mensaje de yo no te creo capaz, por lo tanto es importante que yo te ponga sobre la mesa todos los posibles peligros, porque creo que tú no serás capaz de ingeniártelas, que no es lo que queremos trasladar, ¿eh? Tiene más que ver con nuestra propia incomodidad respecto a que les pueda pasar algo y con el dejar ir el control, ¿eh? Pero a veces es una cara B que estamos transmitiendo sin querer. Totalmente. Tener eso en cuenta, cuestionar un poco las creencias, ¿no? que tenemos y luego la utilidad del miedo, lo que tú decías. A lo mejor para una persona mayor que no quiera viajar al extranjero, pues tener miedo a los aviones, pues bueno, ni fu ni fa, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en mi caso, con el tema de conducir, fue porque yo me saqué el carné y pasó un tiempo hasta que luego volví a coger el coche. Entonces yo creo que los miedos en tu cabeza también se hacen más grandes cuanto más pasa en el tiempo. Algo que de primeras te da un poquillo de cosa, después puede convertirse en algo paralizante. Entonces a mí lo que me ayudó en este caso fue como exponerme, obviamente de una manera progresiva, ¿no? Pero al final es que yo lo vi como la única alternativa en el sentido de, oye, ¿podría vivir sin coche? Sí, perfectamente, ¿no? Pero claro, al final también es un símbolo de independencia, me resulta práctico y bueno, también yo creo que le vas quitando peso en tu cabeza a medida que te vas exponiendo a eso. Entonces, bueno, por si a alguien le sirve. A medida que vas construyendo, que vas recogiendo nuevas pruebas, ¿no? Nuevos datos de hoy he vuelto a casa, ha estado bien, hoy he vuelto a casa, ha estado bien, ¿no? Y de alguna manera, pues las estadísticas acaban pesando. Totalmente. Oye, Monse, y en otro orden de cosas también, pasamos yo creo que de un spoiler a un flashback. No sé qué pensarás tú, pero me ha saltado así como el tema complejos, que yo creo que es algo que todo el mundo tiene uno en alguna vez en su vida. Y yo digo flashback porque creo que es algo que se da mucho en la adolescencia y a medida que a lo mejor vas creciendo y vas priorizando otras cosas, pues a lo mejor resta importancia en tu vida, ¿no? Pero que es un tema que al final tiene mucho peso en la autoestima. Ujú. Sí, totalmente. Fíjate que en la adolescencia, cuando se construyen esos grupos de iguales, se da mucha importancia al físico, ¿no? Vemos que a compañeros o compañeras se les puede estar tratando de determinada manera en base al físico, ¿no? Pues a las chicas puede ser el desarrollar pues, los caracteres femeninos de manera más pronta o más tardía, puede llevarnos a encajar de una manera u otra en nuestros grupos de iguales y esto puede significar recibir un trato u otro, con lo cual vemos que el físico es importante y como el físico es importante, lo observamos y además construimos narrativas en torno al físico. Si yo fuera más, si yo fuera menos, y cuando le prestamos atención a algo, el efecto a nivel de importancia emocional que tiene dentro de nosotros y nosotras acaba incrementándose porque hace un poco como un efecto de lupa, ¿no? Al final, si yo me centro en eso, solamente voy a ver eso y todo va a acabar centrando en ello. Cuando somos más mayores y nos damos cuenta de que bueno, que el físico puede ser importante más para unas personas que para otras, pero que hay personas para quienes ciertos rasgos físicos que a nosotros nos habían parecido poco atractivos les resultan atractivos o nos damos cuenta de que en realidad este rasgo que le teníamos como más ahí entre ceja y ceja no es problema y podemos resultar atractivos iguales, podemos encajar en los grupos de igual manera, entonces empezamos como a relativizar y también creo que es muy importante lo que comentabas de en qué centro mi autoestima, ¿no? Si veo que hay otras maneras en las que yo puedo ser querido, querida, que yo puedo resultar no solamente atractivo, sino querido, querida o aceptado, que yo tengo otras cualidades que me hacen valioso, me ayuda a diversificar y eso me protege y hace que al centrarme menos en ese rasgo,
ya tenga menos valor emocional. Y como tiene menos valor emocional, me preocupa menos. Y si me preocupa menos, está menos en mi pensamiento. Y si está menos en mi pensamiento, se convierte en menos importante para mí. Totalmente, qué interesante esto que dices, ¿no? Porque al final yo creo que se trata un poco, no sé si de aceptar, que no necesariamente significa conformarse, porque al final si hay medios o alternativas a tu alcance que puedas, yo qué sé, pues mira, voy a empezar un plan nutricional o voy a hacer más ejercicio o voy a recurrir a la cirugía, lo que sea, pues ahí está, ¿no? Pero también como que eso no sea, que no controle tu vida, ¿no? Por decirlo así, que eres mucho más que eso y darle un peso neutro, por decirlo así. Incluso si tenemos recursos, ¿eh? Si tenemos como opciones a las que recurrir que creemos que nos van a hacer sentir mejor. Piensa que a veces creemos que en cuanto pierda X kilos o en cuanto el volumen de mi cadera o de mi culo sea de tal manera, me sentiré mejor. Pues a lo mejor no, ¿no? Entonces creo que es importante el preguntarnos el para qué, el desde dónde tomamos esa decisión y qué esperamos conseguir con ella. Para mí, el ejercicio y los hábitos alimentarios saludables son importantes más que en un sentido estético, que es difícil desvincularse de eso con toda la presión mediática que especialmente sufrimos las mujeres para estar delgadas y jóvenes y vernos como atractivas. Em, es importante que nos recordemos por qué quiero esto, ¿no? Si yo siento que, por ejemplo, quiero sentirme más fuerte o con más energía, quiero comer bien para tener como unos indicadores más saludables, o porque yo siento que, pues, con el peso que tengo, no lo sé, hay condiciones que pueden empeorar, ¿no? Pero no tiene por qué ser el caso de todo el mundo, pues que al final no condicione ni la talla ni el número del peso, sino que lo decidamos desde el qué quiero yo para mi cuerpo y para mí y desde dónde lo decido. Totalmente. Esta pregunta me parece clave y yo creo que la respuesta de muchas personas en el para qué quiero esto sería pues para verme yo más atractiva o más atractivo tener mejor autoestima porque relacionamos, ¿no? Lo físico a la autoestima también, para tener más éxito social, para ligar más, ¿no? Y al final yo creo que te das cuenta de que puedes conseguir eso y a lo mejor no obtienes el resultado que esperabas en tu cabeza porque hay mucho de idealización también con esto. Claro, sí, sí, es como que creemos que cuando estemos más delgadas o cuando nos veamos más atractivas, nos sentiremos como mejor, ¿no? Como más llenas o con una autoestima más alta. Pero ¿y si fuese cuestión de actitud? Si el ejercicio fuese al revés, de trabajo mi autoestima en otros aspectos, no necesariamente en el físico, que también se puede trabajar la autoestima desde un aspecto físico, pero desde el entender nuestro cuerpo como lo que nos permite estar aquí y lo que nos permite pues caminar, disfrutar de la naturaleza, divertirme y no solamente como un objeto que nos presente en sociedad como alguien sexualmente atractivo o no, ¿no? Ya te decía que para mí es muy difícil desmarcarlo de la opinión de los demás y de la sociedad porque al final pues parece como nuestra primera tarjeta de visita, nuestra apariencia, ¿no? Y porque estamos constantemente expuestos y expuestas a mensajes en los que si tienes un físico determinado vas a tener éxito, solo hay que ver los anuncios o las revistas de moda, con lo cual es muy difícil desmarcarse de ahí, pero creo que es un ejercicio interesante, sobre todo si nuestra imagen corporal es un tema para nosotros o nosotras. Sí, sobre todo porque la insatisfacción luego es exponencial. O sea, una vez has logrado eso que querías y no has conseguido quizá todo lo que tenías idealizado en tu cabeza, vas a por más y no te conformas con eso y quieres lo siguiente y al final entras en una ola en la que nunca estás conforme con nada. Entonces al final yo creo que es como aceptar que esa parte que te gusta menos de tu cuerpo nunca será la que más te guste, pero que a la vez, pues oye, puedas convivir con ello porque hay un sinfín de cosas, ¿no? A lo que prestar atención. Y mira, hablamos de aceptación y me gustaría encauzarlo también con otro spoiler de la vida, que va muy encaminado a algo que tú tratas mucho también, ¿no? En consulta, yo creo que en contenido en redes, que es tema de relaciones, de pareja, y es aceptar que en nuestro histórico sentimental habrá alguien que se nos resista y no será para nosotros.
¿Qué piensas? Temazo, ¿eh? ¿Que se nos resista en qué sentido? Pues es lo típico de alguien en el que tú te has fijado, pero esa persona pues no te hace caso y tú sigues ahí invirtiendo, 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 ¿no? Pero no, eso no va a funcionar. Ujú. Bueno, al final, que nos guste la misma persona a quien le gustamos y encima podamos encajar en sentido de compatibilidades a nivel de estilo de vida, de momento vital, de necesidades emocionales, de valores, no es fácil. Quiero decir, son muchas cuestiones que deben darse a la vez, porque es importante el momento, ¿no? El a la vez. Y claro, a nadie le gusta sentirse rechazado y no gustar a alguien nos conecta directamente con el rechazo. Pero creo que es importante no perder la perspectiva. Igual que a ti no te va a gustar todo el mundo, habrá alguien a quien tú no le gustes por cuestión de números. Lo que pasa que, claro, cuando a mí no me gusta alguien, pues yo siento que no estoy rechazando a esa persona porque, no sé, por todo aquello que me puedo decir de mí misma que me hace o que yo creo que me hace rechazable, pero cuando me rechazan a mí, es como que yo me centro en eso. Al final, nuestro, nuestro sistema nervioso, nuestra mente, ¿no? La mente que crean esas conexiones neuronales de nuestro sistema nervioso, se enfoca en la supervivencia. Y durante muchísimos años hemos tenido que hacer frente a cuestiones que resultaban una amenaza, y eso significa enfocarlos en lo negativo. Y no solamente tenemos el rechazo y lo que significa el rechazo para la especie humana, que puede significar te quedas solo abandonado en medio de la sabana o en medio de la selva a ver quién es el guapo que sobrevive, sin tener pues a sus congéneres con él, ¿no? No solamente eso, sino que también existe el sesgo de negatividad y es que le otorgo más importancia a aquello que para mí tiene una connotación negativa. Entonces, claro, si unimos estas dos cosas, ese rechazo nos duele un montón y nos queda ahí como la espinita de ¿por qué yo no le gusto a esa persona? ¿Qué tengo yo que no le guste? Pues es que quizás nunca sabremos por qué no, pero es que es posible que no le guste si eso no dice nada de ti o nada de lo que te estás diciendo. Tipo, pues si no soy atractiva, no soy divertida, no le resulto interesante. Pueden ser millones de cosas. Totalmente. Y porque yo creo que también hay mucho de idealización de nuevo ahí, ¿no? Es lo típico de que hemos asociado el amor a esfuerzo, a me lo tengo que currar, a lucha, también por lo que hemos visto, ¿no? En la televisión, en las películas. Entonces llega un momento en el que dices, uy, es que ya estoy a casi poquito de conseguirlo, con un poquito más que invierta, ya sí que sí, porque sería muy duro aceptar que has perdido el tiempo, has perdido tu energía diciendo que no, a algo que es que no va a ser. Lo que pasa es que yo siempre digo, mira, prefiero quedarme con la intriga que con el trauma. O sea, si tú estás viendo que eso no, eso no, eso no, pues al final es que igual es un no. Mm. Claro, yo creo que aquí deberíamos diferenciar dos situaciones distintas. Una es estamos ya dentro de la relación y quiero que lo nuestro funcione, y ahí sí que veo mucho lo que yo le llamo el síndrome del inversionista emocional, que es cuanto más invierto, más tiene que salirme bien para que lo que yo he invertido haya merecido la pena, ¿no? Y de alguna manera, cuanto a medida que yo estoy invirtiendo, evito conectar con el dolor de tener que aceptar que lo nuestro no va a ser. Y esto diferenciarlo de la otra situación que puede ser a mí me gusta un chico o una chica y yo intento hacer por gustarle, ¿no? Pues intento coincidir más con esa persona, hablar más a menudo con esa persona, un poco como desplegando nuestros mejores atributos y aumentando las probabilidades de que esa persona los vea para intentar gustar. Creo que son dos situaciones distintas, ¿no? En el primer caso, como nos hemos expuesto, ya hemos iniciado esa relación, está como más solidificado, entonces creo que esa parte de inversión puede verse como más afectada, mientras que en el segundo caso hay mucho de idealización, de cómo imagino yo que será el tener una relación con esa persona. Incluso a veces sucede que sin querer posicionamos a esa persona como un trofeo. Si yo consigo que se fije en mí y tenga algo conmigo, esto va a decir mucho de mí. Y ya te digo, sin querer estamos posicionando al otro como un trofeo, pero como, ¿cómo te diría?
No es nuestra intención, pero es lo que acabamos consiguiendo. Y si yo no consigo ese trofeo, si yo no consigo que se fije en mí, también va a decir mucho de mí, ¿no? Y quiero evitar eso porque eso me va a dejar como en muy mala posición y no sé si mi autoestima va a poder soportarlo, con lo cual yo sigo insistiendo y la idealización continúa porque la idealización es el motor de seguir yo picando. Y a veces sucede que finalmente pues consigo que esa persona se fije en mí, iniciamos una relación y resulta que yo no me siento como esperaba que me sintiera, porque he idealizado a esa persona o bien porque a mí lo que me atrapa es la fase de conquista, porque es la manera de probarme a mí válida y de probarme a mí atractiva. Hablo en femenino, pero eso también sucede a hombres, quiero decir. No tiene nada que ver con el género, ¿no? Pero creo que es importante el diferenciar diferentes situaciones que pueden llevarnos a sentirnos de una manera parecida, que es el no puedo dejar ir, el me duele, que no me escojan, porque aunque el resultado pueda ser a priori como el mismo, ¿no? La misma realidad emocional, lo que hay detrás, el origen puede ser como muy distinto. Totalmente. De nuevo aquí verticalizar las relaciones, ¿no? Poner a alguien en un pedestal y tú automáticamente como que te colocas por debajo. El tema de los casi algo, que también tenemos un episodio sobre esto con Silvia y yo, pues dejaré en las notas del podcast el enlace para que podáis escucharlo. Y hablando de casi algo, el otro día escuchaba a un chico en redes decir, el amor de mi vida fue un casi algo. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto, no? O sea, ¿en qué medida tú has podido tener en la cabeza que alguien a quien no conoces, que se ha quedado la historia ahí, en alguna quedada o en algún encuentro sexual, pero ya está, ya lo catalogas el amor de tu vida? Yo creo que eso es una decisión que harás cuando ya estés como en el lecho de muerte, ¿no? Y igual ni siquiera tienes un gran amor, sino varios amores Sí, distintos, pero es como, madre mía. si yo le tuviera delante, le preguntaría, ¿qué significa amor de tu vida? ¿No? Porque a lo mejor amor de mi vida para él significa la persona que más me ha impactado, la persona que me ha dejado más tocada, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el amor de tu vida? Quizás para mí el amor de mi vida es aquella persona con quien yo siento que quiero construir un futuro, tener proyectos, crear, construir uno, una familia, ¿no? Entonces, para mí puede significar una cosa, para esa persona puede significar otra. Y es inevitable que escuchemos esto y digamos, ay, no, por favor, o sea, es que te estás haciendo un montón de daño creyendo así, pero es como lo siente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hay detrás de ¿por qué lo estás sintiendo así? Ya te digo, puede ser que sea es la persona con quien más tiempo he estado, aunque no haya estado, con quien más he estado. Es la persona que ha causado mayor impacto, ¿no? No sabemos cuáles han sido sus relaciones anteriores o cómo han sido sus relaciones anteriores, entonces a lo mejor, conociendo su trayectoria a nivel afectivo o sexual, tiene mucho sentido que él piense así, pero creo que es importante el que cojamos expresiones como esta y las aterricemos, pero para nuestra persona. ¿Qué quiero yo que sea el amor de mi vida? ¿Y cuándo estoy utilizando eso? Porque claro, si yo digo que este casi algo era el amor de mi vida, a mí es que ya se me ha pasado el tren, quiero decir, y no he conseguido tener algo con esa persona, ¿cómo me voy a sentir? Pues es que a lo mejor si esa persona y tú no habéis podido hacerlo funcionar por el motivo que sea, a lo mejor no es el amor de tu vida, entonces nos lleva de nuevo a resignificar esa expresión para no hacernos daño. Quiero decir, hay relaciones que ya son suficientemente dolorosas como para que lo que nos decimos nos duele todavía más. Y sí tenemos el poder, no tenemos el poder de cambiar a la otra persona, aunque nos empeñemos mucho, para que encaje con lo que necesitamos, pero sí tenemos el poder de ajustar la narrativa a una versión más compasiva y quizás también más real. Totalmente. Yo creo que se asocia mucho aquí lo mejor a la intensidad. Es como ha sido el gran amor de mi vida porque ha sido lo más intenso, momentos de adrenalina, de sub y baja, pero claro, habría que ver, ¿no? Si eso a la larga también es estable en el tiempo, qué significa para cada uno. Montse, nos vamos quedando sin tiempo. Yo seguiría y seguiría porque esto de los spoilers de la vida daría aquí para 400 podcasts, pero bueno, vamos a dejar también a la audiencia con intriga para que puedas volver a hablar de un tema en concreto en otra ocasión, cuando a ti te apetezca. Y oye, antes de irnos del episodio, a mí me encantaría que dieras como un mensaje final a la gente que nos ha estado escuchando, que te apetezca decirles y sobre todo, pues, dónde pueden seguirte y encontrarte.
Vale, pues empiezo por lo fácil, que no hace falta que me lo piense, que es que pueden encontrarme en Instagram, Montse Cazcarra Psicología. Y ahora viene lo difícil. ¿Qué mensaje quisiera que se llevasen? Pues creo que hay varios. El primero de todos, y un poquito relacionado con lo que veo en consulta, ¿eh? Yo siempre digo que la psicología no podría existir si las personas que conformamos la humanidad, aquellos sujetos a los que estudia la psicología, no tuvieran ciertos patrones de pensamiento, de conducta, de regulación emocional. Y es que gracias a eso podemos estudiar cómo sentimos, cómo pensamos, cómo elaboramos emocionalmente lo que nos pasa. Y precisamente por eso lo que nos sucede es muy probable que a otras personas les haya pasado. Con lo cual, cuando sentimos que esto solo me pasa a mí, es más probable que a otra persona le haya pasado y no lo haya contado por vergüenza que no le haya sucedido también. Esto por un lado. Y por otro, más allá de preguntarnos si soy a la única persona a quien le pasa esto, que entiendo que siempre la normalidad nos arropa. Es como, esto es normal, pues ya me siento más tranquila, ¿no? Pero la normalidad en un sentido que, en un sentido estadístico, en un sentido de lo que es esperable, porque igual que decía que todos funcionamos con unos patrones parecidos de alguna forma, ¿no? Bueno, que, ¿cómo te diría? Que las realidades sí son infinitas, pero a la vez también se pueden como conglomerar en diferentes grupos, ¿no? Pues los matices sí que nos pertenecen, con lo cual es importante prestarles mucha atención a esos matices y sobre todo adoptar una actitud de curiosidad para en lugar de preguntarme si esto es normal, por qué me pasa, para qué me pasa, qué hago con lo que me pasa y qué tan bien o no, o justo lo contrario, cuánto malestar me lleva a experimentar lo que yo hago con lo que me pasa. Wow. Yo creo que es un súper buen mensaje de cierre final, ¿no? Como una invitación también a cuestionarse un poco la normalidad, ¿no? Que es verdad que da mucha tranquilidad y que es como un poco la vara de medir para saber si estamos fuera o dentro de la norma, pero también aquello que va en congruencia contigo y este episodio un poco también como para sentirnos un poco más arropados y que estos temas que hemos tratado, pues oye, no sé si mal de muchos consuelo de tontos, como dicen, pero bueno, si hemos podido ayudar desde aquí a alguien, pues eso que nos llevamos Ojalá que y sí. bueno, con eso hacemos este podcast, ¿no? Así que de verdad ha sido un súper placer escucharte, Montse, y compartir contigo. Mil gracias por estar aquí hoy y a todos vosotros, gracias también por estar ahí al otro lado escuchando una temporada más. Si os ha gustado este episodio y se os ocurre algún otro spoiler de la vida que queráis compartir con nosotras, os animo a dejárnoslo en comentarios para que podamos tratarlos en otro episodio. Recordaos que con vuestras suscripciones en iVoox y vuestras valoraciones con 5 estrellas en Spotify me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. ¿Y tú? ¿Estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? En Metamorfoseando te damos micro y altavoz para que puedas compartir tu historia, consejos y experiencias. Consulta condiciones en mi web www.metamorfoseando.com. Y con esto me despido hasta dentro de 2 semanas. Nueva periodicidad del podcast a partir de ahora. Os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos como siempre el jueves con una nueva entrevista, una nueva historia. Un beso y hasta pronto.